Báñame limón. Sandra Russo hace Báñame limón. Jugo de limón. Báñame limón. Somos Radio. Toma aire. Wow, 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 wow. Muy buenas noches, ¿cómo dices que le va? Saludos a todos y a todas oyentes. Hoy estamos frente a una pequeña ausencia de nuestra querida Sandra Russo por un temita de estudios, pero nada grave, nada importante. Decidimos obviamente a suplirla por hoy. Y bueno, vamos a empezar entonces con Jugo de Limón, pasando el teléfono para los mensajes por WhatsApp. 11 3200 0530, repito, 11 3200 0530, y así empezamos con Jugo de Limón. Con cosas para decir y escuchar, las dulces y las ácidas. Jugo de Limón, con la conducción de Sandra Russo. Somos Radio, somos periodismo. AM 530. Toma aire. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Muy bien, aquí estamos, esta editorial que vamos a iniciar. He decidido titularla como Guerra a los Trabajadores y se vincula a las declaraciones que hizo el ministro Sturzenegger en España en el marco de un encuentro con, por supuesto, colegas de su esfera de influencia, que son la Confederación Española de Organizaciones Empresariales. Bueno, justamente en ese lugar, sintiéndose cómodo, lanzó una ofensiva para empezar a legitimar en el exterior, en este caso en España, sus futuras leyes de flexibilización laboral, de otorgamiento de permisos para los empresarios para que sus trabajadores puedan trabajar sin límite de horario hasta las 12 horas, para que no tengan garantía de los pagos cuando se los echan, las indemnizaciones, para que puedan estas pagarse en cuotas, para que incluso el propio trabajador tenga que ahorrar para que el día de mañana el empresario sea el encargado de pagarle la indemnización, etcétera, etcétera, etcétera. Sturzenegger es obviamente un punto clave de esta política de regulación y de libertad para los sectores más adinerados de nuestra sociedad, que no les alcanza con el dinero que han hecho durante décadas a costa de modelos neoliberales que los han autorizado a extorsionar a los trabajadores con la desocupación, extorsionarlos permanentemente con la informalidad, porque recordemos que el 40% de la población económicamente activa en nuestro país son trabajadores que en muchas oportunidades entran y salen del trabajo formal o informal, y que muchas veces no tienen aporte jubilatorio, no tienen obra social, carecen de derechos cuando se enferman, no tienen la posibilidad obviamente de tener vacaciones, etcétera, etcétera. Los derechos que no solamente han sido el resultado de las luchas obreras en nuestro país, sino que obviamente han sido el resultado de tradiciones de lucha internacionales que se pusieron a caminar a partir de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, y que en el siglo XX tuvieron esos 30 o 40 gloriosos que se dio en llamar el Estado de Bienestar, cuya versión mucho más específica e incluso radical, en el mejor sentido de la palabra, fue el peronismo desde 1945. Bueno, Sturzenegger, este personaje que recordamos muchos en la época que obtuvo la presidencia Mauricio Macri, participó de un encuentro en el cual era asesorado por Jaime Durán Barba, quien le decía: no, vos no tenés que decir la verdad sobre lo que realmente quiere hacer el gobierno de Macri, porque eso no tiene buena prensa entre los trabajadores. Bueno, ahora están desbocados.
ahora están desbocados, han salido del closet, han salido del placar, y la derecha se viste con colores pardos, con los mismos que obviamente reprimió a los trabajadores en el fin del siglo XIX y principio del XX. Junto con esto, me parece que va de la mano esta declaración que hizo la futura ex ministra de Seguridad, Patricia Patio Bullrich, que anunció el regreso de la nominación de Ramón L. Falcón a la Escuela de la Policía Federal. Quiero historizar un poquito esto, que muchos por supuesto conocen, pero recordarlos sobre todo a los más jóvenes, a los desmemoriados, a los que o no quieren recordar, que en 1909, el 1 de mayo, hizo, como se sucedía ya en relación a la masacre de Chicago, se celebraba, se recordaba, se conmemoraba y se desfilaba mediante una manifestación en Buenos Aires y en distintas ciudades del mundo para hacer presente a los mártires de Chicago, 1 de mayo de 1909 en la ciudad de Buenos Aires. En aquella ocasión, quien comandaba la Policía Federal, un coronel del ejército llamado Ramón L. Falcón, no le gustó, según confesó el propio Ramón L. Falcón, luego del 1 de mayo de 1909, no le gustó que los trabajadores estaban desfilando con banderas rojas, en aquel momento banderas rojas y también verdes, rojas y negras, producto de las tradiciones que se generalizaban, obviamente desde Chicago y desde distintas manifestaciones del mundo. Entonces, como no le gustó que marchaban en paz, con banderas rojas, decidió hacer una carga de caballería sobre los manifestantes, asesinando a, que se sabe, 10, pero con 70 heridos, algunos de los cuales terminaron falleciendo tiempo después. 2 de los asesinados eran menores de edad. Uno de ellos era un pariente de un inmigrante judío ruso. En aquel momento Ucrania era parte de Rusia, que se llamaba Simón Radovítsky. Según cuentan las crónicas, Simón Radovítsky vio a un primo suyo de 15 años con la cabeza destrozada, producto de un palazo provisto por la montada de la Policía Federal, y quedó muy traumatizado. En aquel momento, Simón Radovítsky, en mayo de 1909, tenía 19 años, y esa escena que reivindicó el propio Ramón L. Falcón días después en declaraciones al diario La Nación, diciendo que él consideraba que no se podía desfilar con ese tipo de banderas y por eso había reprimido a una manifestación en paz. Simón Radovítsky decidió tomar venganza de esa situación. Era un militante anarquista, y en noviembre de ese mismo año, en la salida del cementerio de la Recoleta, con una bomba logró ejecutar, escuchen el verbo que me parece el más adecuado, o ajusticiar quizá a un asesino que obviamente había sido premiado en aquel momento por la represión sucedida meses atrás. Luego de esta situación, Simón intentó suicidarse con un balazo en el pecho, no lo logró, fue detenido, juzgado, inicialmente condenado al fusilamiento, pero como las leyes de la época no permitían fusilar a menores y se consideraba a alguien menor de 21 años como no adulto, fue trasladado a la prisión del fin del mundo. Así se llamaba la prisión que quedaba en Ushuaia, la prisión de Ushuaia, donde estuvo muchos años, y fue indultado, y unos 10, 21 años después, por Irigoyen. Fue indultado por
Irigoyen años después se fue a Uruguay, de ahí fue a combatir junto con los anarquistas en el 36, defendiendo la República Española, y terminó trabajando a su pedido en una fábrica de juguetes en México, donde falleció en la década del 60. Cuento esta pequeña historia no para recordársela a un personaje como Patricia Bullrich, que no deja de ser muy impresionante cómo, habiendo participado en acciones político-militares en la década del 70, ha olvidado y ha pasado, obviamente, en un marco de una clara evidencia de síndrome de Estocolmo, a formar parte de los colegas de Ramón L. Falcón. Hoy Patricia Bullrich anunció que iba a retomar ese nombre que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner había cambiado, enhorabuena, reivindicando obviamente la tradición de los derechos humanos, que supone que un asesino no puede tener el nombre de una escuela de formación, y menos de una escuela de formación de policías. ¿Y por qué me parece que lo de Sturzenegger y lo de Patricia Bullrich van de la mano? Porque es la misma guerra. Es una guerra de disciplinamiento contra los sectores populares. Entrándole, en el caso de Sturzenegger, y anunciado que va a ser llevado al Congreso cuando asuman la nueva conformación de la Cámara de Diputados y Senadores, para tratar de disciplinar aún más a los trabajadores y garantizarse mayores ganancias a los empresarios, que ese es el objetivo planteado, sin duda. Y también, como bien dijo Sturzenegger en España, desestructurar textualmente, desarticular la estructura gremial de la Argentina. Ese es el objetivo de fondo, porque quienes han, con más, con menos, con omisiones, etcétera, etcétera, han funcionado, por lo menos en el siglo XX y hasta el día de hoy, como límite en muchas oportunidades, a partir de acciones de huelga, contra digamos, la búsqueda brutal del poder y del capital de ponerle límites a los trabajadores. La ecuación es muy simple. Quizá otra vez en la historia sea necesario explicarlo. Cuanto menos ganan los trabajadores, más ganan los empresarios. En este país por lo menos funciona así, lamentablemente, o así lo creen ver quienes entienden la lógica corporativa de una manera cuasi feudal, porque en Alemania, por ejemplo, o incluso en China, y estoy dando dos ejemplos que de ninguna manera podrían ser equiparables, cuando los empresarios ganan más, los trabajadores participan más de la ganancia, y el piso salarial es un piso digno que incluye derechos sociales, jubilación digna, vacaciones, etcétera, que todos estos tipos quieren sacar para hacer un doble mecanismo. Por un lado, primarizar la economía argentina para lograr tener cada vez menos trabajadores industriales, que suelen, por su configuración, por su aglomeración y por su historia, tener lógicas de agremiación mucho más fuertes. Cuando uno primariza, aísla también a los trabajadores en ámbitos rurales, reduce la cantidad de la fuerza de trabajo en términos de la tecnificación agrícola, y al mismo tiempo busca, que es lo que pretende Sturzenegger y Milei, quebrar la solidaridad que supone la agremiación y la lógica sindical. La propuesta concreta que está tratando de legitimar Sturzenegger en un lugar que justamente están yendo para el otro lado desde el gobierno español, es que los trabajadores puedan discutir su salario por empresa y no por rama de actividad. Esto es clave, digamos, ¿no? Porque, insisto, sigue siendo necesario explicarlo, ¿no? Si cada empresa, los trabajadores en cada empresa discuten su salario con la patronal, empieza a haber diferencias muy fuertes y no hay un piso común en la rama. Y por otro lado, empieza a ser comprados con más facilidad los dirigentes gremiales de cada una de las empresas. Y por otro lado, además empieza a haber grandes diferencias
geográficas, en términos de una misma rama, que no es lo mismo tener trabajo en Villa Constitución que en Salta, de una empresa, pongámosle, metalúrgica. Entonces, lo que pretenden básicamente es garantizarse el control. Cuando el sindicato es fuerte en su conjunto, puede garantizar la defensa colectiva de aquellos que son más vapuleables. Cuando está fragmentado, cuando está desunido, cuando está parcializado, incluso se generan a propósito disputas al interior de una misma rama de trabajo, bueno, es lo que se busca desde la lógica de la maximización de los beneficios que pretende esta brutalidad empresarial. Entonces, Patricia Bullrich lo que simbólicamente reivindica es el derecho a seguir reprimiendo como lo hace los miércoles con los jubilados, ¿no? Y lo que hace Sturzenegger es tratando de debilitar al colectivo de los trabajadores, que en el marco de una tradición sindical todavía tiene algún mecanismo de defensa, más allá de que sus dirigentes o no los apliquen o no, potencialmente para los poderosos el hecho de centrales unificadas es un peligro. Lo que quisieran es, primero, que la gente no esté sindicalizada. Por eso Sturzenegger la semana pasada lanzó una propuesta de que, denunciando a algunos sindicatos que cobran cuotas sindicales, lo que pretenden obviamente es que no haya solidaridad sindical y que cada uno se mueva en esa selva brutal en la cual un trabajador pueda negociar casi individualmente con la patronal su salario sin piso, ¿no? Sin piso, sin ningún piso de derechos colectivos laborales. Tanto de un lado, desde la lógica de la represión que reivindica Patricia Bullrich cuando vuelve a poner en la palestra a un asesino como Ramón L. Falcón, y Sturzenegger de España cuando intenta legitimar a Milei en el exterior y al mismo tiempo defender estas supuestas leyes laborales que van a enviar al Congreso, van de la mano. No hay represión sin destrucción de la conciencia del trabajo, no hay dessindicalización sin represión y sin la idea de generar miedo a aquellos que se rebelen ante esta brutalidad que permanentemente nos tienen acostumbrado este gobierno neofascista. Frente a eso, para terminar este pequeño punteo de 2 o 3 elementos, simplemente un dato de colorido, no es de color, es de colorido. Llegó Lamelas, el embajador del imperio, que dijo tiempo atrás que la relación entre Estados Unidos y Argentina es un ejemplo brillante para el resto de América Latina. En realidad lo que quiso decir es un ejemplo básicamente para disciplinar al resto y hacerle creer que los vamos a ayudar robándoles sus recursos naturales si se portan bien, ¿no? Ha dicho que es el socio prioritario en América del Sur, que es esencial, y que Cristina Fernández de Kirchner, textual, está en arresto domiciliario debido a que ha recibido un favor político, ¿no? Que no debiera estar en arresto domiciliario. Se atreven a quien está proscripta y perseguida como elemento central de esta política que acabo de tratar de sintetizar en los aspectos represivos y del disciplinamiento de los trabajadores, obviamente tratar de seguir persiguiendo y ser los máximos fiscales de la persecución del movimiento popular y sus dirigentes. Agregó Lamelas, y con esto termino, ella no estuvo involucrada en el atentado a la AMIA, pero definitivamente está involucrada en su encubrimiento. Y además, Dios sabe si no estuvo involucrada en la muerte del fiscal especial. Muchachos y muchachas que estudian y que además escuchan Jugo de Limón, estemos atentos porque hay una íntima conexión entre estos 3 elementos. Las directivas vienen del norte, los operadores y títeres locales están haciendo su trabajo.
Bueno, ahí estábamos, perdón, escuchando a Buena Vista Social Club haciendo el conocidísimo tema ya hasta ahora que se ha hecho internacional, Chan Chan. Y creo que directamente nos vamos a una nota con Claudia Bernaza, que creo que ya está conectada. Si estás, Claudia, te presento. Me parece que sí, que sos Hola, docente, referente sí, política, exdiputada nacional, mandato cumplido, activista social, y estás trabajando desde hace mucho tiempo en algo que yo admiro mucho, y que es la marcha, en este caso en defensa de la niñez, por parte de las organizaciones de los chicos del pueblo. Hola Claudia, ¿me escuchás? hola Jorge, bajito pero te escucho, ¿cómo estás? Ay, bueno, vamos a pedirle a Vicky y a nuestros amigos ahí en el estudio que nos suban un poquito el retorno. Presenté, no sé si escuchaste que el sábado estabas presentando El hambre es un crimen, una marcha que van a hacer sábado 15 de noviembre, de acá 2 semanas, y que, bueno, queremos que nos cuentes un poquito en qué consiste y queremos difundirla porque nos parece una iniciativa muy importante. Bueno, justamente vos lo decías, Jorge, el Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo es un movimiento histórico de la democracia argentina que ha tenido referentes de la talla de Alberto Morlachetti, el padre Carlos Cajade, Monseñor Jorge. Hola, sí, te estamos escuchando bien, Claudia, ¿eh? Hola, 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 hola. Ahí se entrecorta un poquito, a ver si es un tema de ubicuidad del celular. A ver. ¿Me escuchan bien ahí? Ahora te escucho un poquito nuevamente, a ver si nos contás. No sé dónde te escucho, pero te decía que una marcha histórica de Argentina, chicos, No, tenemos problemas. Te vamos a volver a llamar, Claudia, a ver si lo podemos lograr, porque te queremos escuchar, es importante lo que están haciendo y queremos tener un retorno fidedigno y que nos cuentes bien. Así que vamos a intentar volver a comunicarnos con vos. Yo mientras voy a seguir comentando en qué consiste esta iniciativa. Que obviamente tiene como destinatarios fundamentales la visibilidad de los niños pobres de este país, que son nada más ni nada menos que el 50% de todos los niños, de todos nuestros niños compatriotas. La pregunta que se hace las organizaciones de los chicos del pueblo es si de alguna manera nos vamos a acostumbrar o no a esta tragedia que estamos sufriendo como país y que en la cual por supuesto los más vulnerables siempre, los niños, los adultos mayores, los discapacitados, aquellos que tienen menos herramientas muchas veces para enfrentar y sufren doblemente las situaciones de carencia social. Es decir, no es lo mismo ser pobre, que ser mujer, que ser niña, que ser mujer pobre, niña discapacitada, que ser mujer pobre, niña discapacitado, con origen en pueblos originarios. Es decir, son un montón de capas que muchas veces se esconden y que multiplican la vulnerabilidad y al mismo tiempo la desposesión que sufren determinados sectores de nuestro país. A ver si estamos ya conectada nuevamente, Claudia, ahí a ver si te escuchamos un poquito mejor. Hola, ¿cómo estás, Jorge? ¿Me escuchás bien? Mucho mejor que antes. Bueno, qué suerte. Mira, te decía que esta marcha es una marcha histórica que hace el Movimiento Chicos del Pueblo, que a lo largo de la democracia ha sido parte de la lucha nuestra por los derechos de los pibes, incluso desde la salida de la dictadura con aquel fenómeno de los chicos de la calle, y que ha generado marchas desde La Quiaca, desde Misiones, muy conocidas y reconocidas en aquel momento, con referentes de la talla de Alberto Morlachetti, Carlos Cajade,
el obispo Jorge Novak, y que hoy vuelven a tener sentido y vuelven a estar en la calle estos temas justamente por la situación que estamos pasando. Así que la consigna "el hambre es un crimen" vuelve a tener una enorme vigencia y necesitamos volver a denunciarlo. Es muy importante esto. Contanos un poquito dónde se hace, qué características va a tener la marcha, quiénes van a participar, etcétera. Bueno, justamente van a estar las casas históricas del movimiento, como es Lugar del Sol, que el referente es Quique Spinetta, otro de los fundadores del movimiento, la Casa Pantalón Cortito, de La Plata, la Casa del Padre Luis Farinello, de Quilmes, y cientos de organizaciones que se han ido sumando a lo largo de los años y que hoy tienen abiertas casas del niño, clubes de barrio, centros juveniles, centros culturales, y vamos a marchar el 15 de noviembre en la República de los Niños. A la mañana los chicos van a disfrutar de los juegos, van a tener los juegos abiertos, los juegos mecánicos, que a veces son un poco inaccesibles. Y a partir de las 2 de la tarde estamos convocando a artistas, deportistas, referentes sociales y políticos, también referentes gremiales, a que acompañen a los chicos en esta defensa que queremos hacer por un plato de comida cada día, porque estén cuidados, porque esta tragedia, verdadera tragedia social y económica, no los toque, que los protejamos, que seamos una sociedad que los protege. Esto va a suceder en el País de los Niños, va a estar presente Monseñor Carrara, el arzobispo de La Plata, otros referentes religiosos, también de la Iglesia Protestante, porque la verdad que está habiendo un problema serio con el tema de las familias y la protección de los chicos. Claudia, algunos de esos problemas están ligados a la ausencia creciente del Estado y la ocupación del espacio que deja el Estado por parte de grupos vinculados al narcotráfico. Sí, por supuesto. La verdad que hoy se ha expandido como una mancha de aceite, como una verdadera pandemia, el tema de los consumos. Los consumos están en los barrios, nuestros chicos cada vez desde más chicos se inician en estos consumos, y por eso marchamos también junto con organizaciones que se nuclean en la familia grande de los Hogares de Cristo, porque son nuestros compañeros de camino. Ellos abrazan como pueden a cientos y miles de personas, de jóvenes, de chicos, porque la verdad que estamos con una ausencia muy grande de apoyo de políticas nacionales en esta materia. Así que sí, hoy hambre y consumo van de la mano, incluso con apuestas online. Las apuestas también están siendo muy facilitadas desde los celulares a los chicos, y también el endeudamiento, ¿no? El tema de que se les tiran por la cabeza la posibilidad de pedir dinero, y justamente a veces lo hace el mismo tranza, ¿no? El aconsejar de ir a pedir dinero para seguir consumiendo. En el documento que vi, Claudia, aparece un tema que contrastante, ¿no? y doloroso respecto a que nuestro país, se ha dicho reiteradas veces, produce alimentos para 400 millones de personas y no puede subsanar la necesidad de alimento para el 10% de ese número. ¿Cómo viven quienes están trabajando con el hambre de los niños diariamente esta evidencia trágica? Mira, por eso decimos el hambre es un crimen, porque lo que decimos fundamentalmente es que el hambre es una decisión política. Es decir, acá hay un modelo económico injusto, muy desigual, que hace que mientras algunos viven en la opulencia, una opulencia cada vez más concentrada en menos familias, en menos personas, hay muchísima gente que vive en la pobreza, que no llega a poner el alimento para su familia en la mesa, y encima tiene que soportar una cultura que los está culpando de su propia situación. El pobre es pobre porque quiere, volvió otra vez a estar en la conversación social, ¿no? Una conversación social que vuelve a decir el pobre es pobre porque quiere, porque no trabaja, porque no se esfuerza. Los chicos el que las hace las paga, aunque sean chicos, sin pensar que hay muchos que empiezan desde muy atrás, ¿no? No parece increíble, pero tenemos que volver a explicar
que los chicos necesitan de la comunidad, del abrazo comunitario, y que son hijos de todos, no solo de sus padres biológicos, que a veces son tan víctimas como los chicos, ¿no? Así que esa solidaridad tan propia del pueblo argentino se está perdiendo y nosotros queremos recuperarla, y bueno, y de esto hacemos un grito y una militancia, ¿no? Claudia, te pregunto respecto a la continuidad más allá de la actividad que van a hacer el 15 de noviembre, que espero estar acompañándolos ahí en la Ciudad de los Niños, el futuro, ¿cuáles son las otras iniciativas que se están desarrollando? Y en todo caso, ¿cómo los oyentes de la 530 pueden ayudar, colaborar, contribuir, además de hacerse presentes el 15 de noviembre? Mira, en primer lugar, los invitamos a que nos visiten en nuestras redes y en la página chicosdelpueblo.com.ar, porque allí, en la solapa Quienes Somos, pueden encontrar todas las organizaciones de toda la provincia de Buenos Aires, de otras provincias, de Santa Fe, de San Juan, de San Luis, que participamos de esta gran red, y buscar esa organización de niñez, de adolescentes, esa organización deportiva que esté cerca de su lugar, ¿no? Porque nosotros creemos que de aquí se sale con cuerpos presentes, con personas que se dediquen a estar con los pibes en la cotidiana. Eso por un lado, que nos visiten y que se acerquen a la organización más cercana al lugar donde viven. Y por otro lado, contarles que estas actividades se realizan también en cada una de estas casas. Hay actividades de formación, hay actividades deportivas, encuentros de murgas, encuentros artísticos. También hacemos todos los años una escuela de educación popular. Por supuesto que damos de comer todos los días en cada una de estas casas, así que nosotros estamos esperando que la sociedad argentina vuelva a abrazarnos, vuelva a abrazar a estas organizaciones de niñez y a sus pibes, como lo hizo en la década del 80 y en la década del 90. La verdad es que, Claudia, yo admiro mucho, ustedes lo saben, se lo he dicho en distintos lugares, el trabajo que ustedes hacen para mí es, y de alguna manera contrasta con cierto modelo lanzado desde el gobierno de desprecio, de crueldad, de compra y venta de niños y de órganos, y ustedes son la contracara, ¿no? Son de alguna manera la ternura frente al odio, ¿no? Y en ese sentido creo que son también el punto de partida, junto con otros compañeros y compañeras a lo largo y ancho del país, que muestran que la militancia, el activismo, el compromiso son formas de amor que el odio nunca va a poder emular, ¿no? Y en ese sentido creo que es clave lo que ustedes hacen y son un ejemplo para muchos de nosotros y obviamente para muchos que están comprometidos con nuestra patria. Sí, vos sabés que una de nuestras consignas es "con ternura venceremos". Es una consigna acuñada hace muchos años y que marca un camino. Nosotros creemos que en esta sociedad de lo individual, de donde estamos todos muy adictos a nuestros celulares, el volver a la calle y el volver a encontrarnos en estos espacios es el desafío de la hora. Por eso apelamos a esa ternura que despierta en una sociedad que sigue conmoviéndose frente al hambre, frente a la soledad, frente al abandono de los pibes. Apelamos a esa ternura, a esa solidaridad y a que nos encontremos en la marcha, por supuesto, la República de los Niños, todos invitados. Si tienen chicos, que vengan desde las 10 de la mañana a jugar, y si no, desde las 2 de la tarde a marchar. Y cada día acercándose a estas organizaciones, porque fuimos un país muy generoso, muy solidario. Eso se está perdiendo y nosotros creemos que la derecha no puede ganarnos la partida cultural. Tenemos que ser quienes somos, y para ser quienes somos hay que reencontrar estos caminos. Así que ustedes valoran esta tarea y nosotros valoramos tanto que ustedes nos den micrófono, que nos den voz. No sabés lo que nos cuesta difundir esto que hacemos en este momento, en este tiempo. En los 90 te aseguro que era más fácil. Es increíble cómo nos han cerrado las puertas a que esta realidad Vamos a
vamos a volver a abrirlas, serán grandes alamedas que van a abrirse nuevamente para estas voces y estas iniciativas. Y sin duda, repito entonces la consigna maravillosa que nos dejaste como título: con ternura venceremos, y gracias por hacer lo que hacen, y nos veremos seguramente el 15 de noviembre a las 10 de la mañana en el Parque de los Niños, si no me equivoco, en la República de los Niños, perdón, bajo en la ciudad de Gonet, consigna, en la localidad de Gonet, La Plata. así es, bajo la consigna "El hambre es un crimen". Muchísimas gracias, Claudia Bernaza. Gracias a vos, Jorge, y a Sandra, por supuesto, como siempre. Un fuerte abrazo. Chau, chau. Vamos a una tanda ahora ya directo, después de esta hermosa nota con Claudia. AM530. Somos Radio. Estudia con Idiomas 365, la plataforma de aprendizaje flexible del CUI. Aprende a tu ritmo con cursos interactivos y enfoque personalizado. Disponible las 24 horas, los 7 días. Incluye taller de escritura y sesiones de conversación temática. Centro Universitario de Idiomas. Inscribite en cui.edu.ar. Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Carlos Polimeni está en AM530. El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad. Caballo viejo no puede perder la flor que le dan, porque después de esta vida no hay otra oportunidad. El animal desconocido y fascinante de Julieta Lazo, con su voz áspera, profunda y melodiosa, cantando Caballo Viejo, del venezolano Simón Díaz. A las 14, la tarde con Polimeni en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Súmate a la experiencia Pulqui Bar. Ciclo El Oído Mutante, charlas del rock argentino. En noviembre, 3 encuentros sobre 2 décadas de nuestro rock. Exponen Norberto Cambiaso, Víctor Pintos y Alfredo Rosso al 11 49 94 29 98 o al correo lasideasnativas@gmail.com. Actividad arancelada, cupos limitados, no te quedes sin tu lugar. El Pulqui Bar, punto de encuentro en el corazón de la ciudad de Buenos Aires. Entre Ríos 484. Las cooperativas construyen un mundo mejor. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Fleco de Luna, flamenco y canción. Con Daniela Cesario, Juan Hernández, Vero Markovsky, Poppy Paskovsky y como cantante invitada Flor Cozzani. Domingo 9 de noviembre a las 20 en Cambalache Club Social. Defensa 1179 San Telmo. Entradas por Alternativa Teatral. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola Radio Madre, soy Carlos de José de Paz en este momento por mi trabajo llegando a Mercedes, Uruguay, y se escucha perfecta la radio AM530. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país.
Bueno, me di el gusto, gracias a Vicky Nardone, que logró conseguir, digamos, poner el tema que se lo mandé de urgencia. Escuchamos a el Cuarteto Negro de La Boca haciendo un tema escrito por Osvaldo Bayer y César de Calvo, la letra y la música de Pablo Bereneva, que se llama Chau Falcón, gracias Simón. Y ahora, así nomás, después de este homenaje a Osvaldo Bayer y a Simón Radovitzky, nos vamos a una nota con nuestro amigo y columnista Rocco Carbone, que nos ha dejado una columna grabada. A ver, Vicky, si nos ayudás a poder escucharla. Buonasera Sandra, buonasera Jorge, buonasera también a toda la oyentada de Jugo de Limón, de este querido programa, en este día lunes de inicio de noviembre. Vamos a hablar esta noche de algo que no tiene otro nombre que no sea el nombre que tiene. Una compañera nuestra del campo nacional y popular, escritora ella, se llama Elina Malamud, le hizo una entrevista a un diplomático palestino, Husni Wahed, que fue embajador aquí en la Argentina entre el 15 y el 21. Y la entrevista se titula «Lo que pasa en Palestina no está aislado de lo que ocurre a nivel mundial». Bueno, si quieren leer esta entrevista pueden ubicarla en el diario Perfil y fue publicada ayer, el domingo. Bueno, en esa entrevista hay un pasaje de lo más considerable. Voy a leerlo. Estamos en un momento de transición y de transformaciones que se ponen de manifiesto con el crecimiento y el ascenso sostenido de lo que hoy se ha dado en llamar extrema derecha. ¿Qué es fascismo? No tiene otro nombre, es fascismo. Se presenta en diferentes lugares, con diferentes personajes, pero en esencia es lo mismo. Hasta ahí la palabra de Husni Wahed, que ahora revista como diplomático palestino en España. Bueno, ese poder que no tiene otro nombre, que no sea fascismo, tiene distintos comportamientos y esos comportamientos podemos identificarlos, podemos estudiarlos, podemos tratar también de entenderlos. Ahora, uno de esos comportamientos es la indigencia de la lengua. Aquí, entre nosotros y nosotras, en la Argentina, esa indigencia de la lengua es evidente. Es evidente si consideramos esa lengua pública, organizada, expandida desde el gobierno. Y es evidente también si le prestamos una atención mínima a la estilística de Mr. Trump. Bueno, esta noche me gustaría hablar un poco de esa indigencia de la lengua relacionada con el poder de Giorgia Meloni, la amiga estupenda, podríamos decirle. Bueno, un ministro de Meloni, que se llama Roberto Calderoli, que revista dentro de la Liga Norte, hace un tiempito se refirió a una diputada italiana, Cecil Kyenge. Bueno, es una diputada italiana de origen africano porque nació en la República Democrática del Congo. Bueno, Calderoli a Cecil Kyenge la calificó de orangután. Bueno, en esa misma línea, digamos que argumental, insiste el presidente Milei cuando se refiere, por ejemplo, a los mandriles. Bueno, esta indigencia lingüística que tiene un correlato en la indigencia económica de la clase trabajadora, indigencia provocada por la clase de la gran propiedad que sostiene al presidente Milei, se debe a que el fascismo del siglo XXI recluta medianías. ¿A qué me refiero cuando digo que recluta medianías? Pienso en esta idea, que recluta figuras políticas rastreras.
¿qué quiero decir? Figuras políticas a la altura de la degeneración del capitalismo en su momento financiarizado o en su momento algorítmico. El momento algorítmico del capitalismo lo podemos verificar, por ejemplo, en lo que banalmente llamamos redes sociales, que es un aparato del capitalismo digital, con su lengua mínima del me gusta, no me gusta, corazoncito sí o corazoncito no. Ahora, esta pobreza conceptual, pobreza intelectual, se verifica también a través de los modos de la inversión. Hago un ejemplo. Galeazzo Bignami es otro señor italiano y entre 2018 y 2024 fue jefe de bancada de Fratelli d'Italia, que es el partido de Giorgia Meloni, jefe de bancada en la Cámara de Diputados del Parlamento italiano. Bueno, para que puedan imaginar un poco a este señor, tiene casi 50 años hoy en día, pero cuando era más joven apareció en varias fotos vestido de jerarca nazi. Imaginen un poco, ¿no? Bueno, y en una foto se lo ve con una esvástica en el brazo izquierdo. Bueno, en julio de este año, Francesca Albanese, la conocemos, es la relatora especial de Naciones Unidas para los territorios palestinos y es una de las voces internacionales que viene denunciando el genocidio en Gaza. Bueno, Francesca Albanese, como le decía, en julio fue invitada al Parlamento italiano, básicamente para presentar un informe sobre lo que está aconteciendo en Gaza. Bueno, Galeazzo Bignami, que revista en el partido de Meloni, en Fratelli d'Italia, firmó un petitorio y promovió un petitorio. ¿Qué decía este petitorio? Esto: es irresponsable hospedar en lugares institucionales a sujetos que vehiculan ideas antisemitas. Bueno, a esto le digo modo de la inversión. El nazi o el facho le endilga su supremacismo al demócrata o a la demócrata. Entonces, asignar el propio devenir identitario, lo que se es, digamos, y asignárselo a otro o a otra, es una práctica usual del poder fascista. De hecho, los fascistas siempre dicen que los zombies son los demás, pero cada vez que pueden, los fascistas demuestran que los zombies son ellos, ni más ni menos. Bueno, esa indigencia intelectual también tiene que ver con la interpretación de la historia. Por ejemplo, lo que ayer fue declaradamente fascista, hoy suele presentarse como una expresión política democrática, o puede presentarse como una expresión política democrática y republicana. Hago un ejemplo. En 1987, hace relativamente poco, 1987, en una ciudad del sur de Italia, Sorrento, que seguramente conocen, una ciudad preciosa cerca de Nápoles, en el sur de Italia. Bueno, en esa ciudadita, en el 87, se llevó a cabo un congreso, el 15º congreso del Movimento Sociale Italiano, el MSI. Ahora bien, el MSI fue el heredero explícito del fascismo clásico, del fascismo arqueológico, luego de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ese aparato político fue básicamente un instrumento del fascismo dentro del nuevo contexto democrático, posterior a la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, en 1987... el secretario político de ese movimiento se llamaba Giorgio Almirante y dijo que el fascismo, escuchen esto, dijo que el fascismo era el destino del MSI, del Movimiento Social Italiano. Bueno, esas palabras fueron dichas 41 años después de la fundación de ese aparato político. O sea, 41 años después el MSI se seguía reivindicando como fascista. Esto quiere decir que quienes participaron en ese congreso en el 87, fueran jóvenes, fueran adultos, eran o se proclamaban o en todo caso se sentían aún fascistas. Bueno, el MSI mantuvo su nombre así, sin modificaciones, hasta la década del 90. Y en el 94 lo modificó en Alleanza Nazionale. Y con ese nombre, en el año 94, el viejo MSI entró a formar parte del primer gobierno
de Berlusconi, de ese autoproclamado liberal Silvio Berlusconi, ¿no? Un Menem italiano, aunque sin patillas. Bueno, hoy los herederos del MSI están en la cima de la República Italiana con Giorgia Meloni. Meloni asumió como primer ministro de Italia en octubre del 2022. Y en el discurso de investidura, en ese discurso que se suele pronunciar frente a las cámaras, dijo esto: provengo de una historia política que a menudo ha sido relegada a los márgenes de la historia republicana. Bueno, ¿a qué se refería Meloni? Se estaba refiriendo a la historia política del MSI. Historia política que no ha sido relegada a los márgenes de la historia republicana, como sostiene ella, sino que ha estado siempre al margen de la historia republicana italiana. Y Meloni, de hecho, conoce bien la historia del fascismo, del neofascismo, conoce bien la historia política italiana posterior al fascismo clásico, post-1945, porque a los 15 años se unió al Frente de la Juventud, Fronte de la Juventud, que era la organización juvenil del MSI. También participó del FUAN, del Frente Universitario de Acción Nacional, que era básicamente la organización universitaria del MSI, una organización universitaria que de manera declarada tenía una ideología neofascista y anticomunista. Eso no lo leí en ningún libro de historia, lo viví como joven estudiante. Y luego Meloni ocupó también el cargo de coordinadora regional del Frente de la Juventud en la región del Lazio, la región de Roma. Bueno, esta es la amiga Giorgia, la amiga excelente, una amiga que dispensa pasaportes. Bueno, y quiero terminar con una pequeña cita del diario Il Messaggero, una cita de fines del 2024, que dice esto: a instancia del premier Meloni, el presidente argentino ha obtenido la nacionalidad del país de 3 de sus 4 abuelos. Una sorpresa en la que Giorgia Meloni venía trabajando desde hace algunos meses. Una historia que se asemeja a la de millones de ciudadanos argentinos, entre ellos el otro expresidente del país sudamericano, Mauricio Macri. Una historia que comenzó en Calabria, de donde Francesco Milei, conocido como Ciccio, partió con su madre y sus 3 hermanos en 1926. Pues bien, Ciccio era el abuelo calabrés del presidente. Bueno, sobre ese punto en común entre el expresidente Macri y el actual presidente Milei, vamos a desarrollar algunas lecturas y algunas hipótesis de aquí en más. Un abrazo grande y buenas noches. Chau, chau. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Estudia con Idiomas 365, la plataforma de aprendizaje flexible del CUI. Aprende a tu ritmo con cursos interactivos y enfoque personalizado. Disponible las 24 horas, los 7 días. Incluye taller de escritura y sesiones de conversación temática. Centro Universitario de Idiomas. Inscribite en cui.edu.ar. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Patria o colonia. Debatir, pensar, actuar. De Omar Autón. La dicotomía del título se repite. Nación o imperio. Liberación o dependencia. Federalismo o feudo porteño. Democracia formal o comunidad organizada. Autón examina estas disyuntivas desde el fondo de nuestra historia como herramienta de organización para debatir, pensar y actuar. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Los lunes a las 22,
escuchá el programa de la revista Amartya. Amartya, una revista papel hecha radio. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Si querés que tu auto tenga una mayor potencia y menor desgaste, descubrí el secreto del líder. Prix. Filtros de aceite, aire y combustible. Prix. Rendimiento superior. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. A tu puerto he traído mi voz y mi guitarra, las canciones que amo, mi casa, mis amigos, mi infancia, mis amores y mi vaso de vino. Ha llegado la hora de decir hasta pronto. Debo seguir andando, es tan largo el camino. De tu puerto me llevo la risa de tus hijos y el calor de las manos que me dieron abrigo. El viento está llamando a despedida y apenas somos tiempo que pasa por la vida. Jamás me pone triste una partida, pues no se va del todo quien ha cantado un día. Ha llegado la hora y yo sé que contigo quedarán para siempre unos amigos míos. He soltado en tu huerto un hato de bandidos, los pájaros de mi alma más queridos. El viento está llamando a despedida y apenas somos tiempo que pasa por la vida. Jamás me pone triste una partida, pues no se va del todo quien ha cantado un día. El viento está llamando a despedida y apenas somos tiempo que pasa por la vida. Jamás me pone triste una partida, pues no se va del todo quien ha cantado un Ahí estamos de vuelta acá en Jugo de Limón, escuchando en esta ocasión a José Ángel Trelles haciendo Y apenas somos tiempo. Y como somos tiempo, vamos a darle la palabra a nuestro querido médico de cabecera, el doctor Ricardo Llene, que nos va a seguir ayudando a pensar un tema clave para la salud pública, clave, infinitamente clave, que tiene que ver
con el tabaquismo. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. Bueno, sí, acá demasiado tu presentación. Te la tenés que bancar, son nuestro médico de cabecera, así que... Está bien, sí, no, encantado. La verdad que me siento muy cómodo, no me imaginé nunca que iba a estar haciendo esto. Y que nos ayuda que nos permita entender desde un lugar profesional cosas que son relevantes y que están muy abandonadas, y sobre todo hoy de parte del Estado, que le importa un pomo la vida y la muerte de la gente, así que te escuchamos. Y sí, hoy es la tercera vez que hablo sobre temas de tabaquismo, y en esta ocasión es un poco fuerte la charla que voy a comentar, porque son noticias reales, totalmente verificadas, pero que denotan la severidad de lo que significa la enfermedad tabaquismo. ¿Se acuerdan que dije en una reunión previa que el tabaquismo es una enfermedad porque genera una triple adicción? En efecto, el consumo de tabaco, fíjense, es la principal causa de discapacidad y muerte en el mundo. Es una cosa, ¿no? Y que mueren 8 millones de personas en el mundo por fumar por año. En la Argentina se mueren 45.000 personas por fumar. En una época más cercana a aquella vez que ese avión del Aeroparque no ascendió y se murieron 70 y pico de personas y se produjo una gran conmoción social, ¿no? Porque fue un accidente horrible. 70 personas, y fíjense, fumar causa 45.000 muertes por año. ¿Cuántas personas son 45.000 personas? El estadio de Racing lleno, para darse una idea lo que es ese número. Es tremendo. Y la mitad de las personas fumadoras mueren de alguna causa relacionada con el tabaquismo, y en general se mueren antes que los no fumadores. ¿Cuáles son? Te produce alteraciones en todos los órganos. Imposible en este tipo de programa ahondar demasiado, pero quiero referirme a 3 aspectos que son muy importantes y los más frecuentes. Las principales causas de muerte por el tabaquismo son cardiovasculares, respiratorias y cáncer. En ese 3 tipos de afecciones es donde el cigarrillo o el fumar causa los mayores estragos. Vamos a empezar por las enfermedades cardiovasculares. En general, la gente, cuando se habla de tabaquismo, piensa más en los pulmones que en los vasos, pero no es así. Las enfermedades cardiovasculares son las que más muertes causa el tabaquismo. 10 a 12 personas mueren de enfermedad cardiovascular en relación con el tabaquismo. Y el tabaco tiene múltiples, el cigarrillo tiene múltiples causas de sustancias tóxicas, ¿no? Últimamente se vio que otro negocio comercial que desarrollaron estas pipetas que dan humo, ¿no? Y que como una instancia intermedia entre fumar y parar de fumar, y es un engaño, porque esos cigarrillos electrónicos tienen nicotina. No sabemos cuánta nicotina tiene, porque son medicamentos que no están permitidos, y por lo tanto cuánto tienen de nicotina no sabemos, y encima es una inhalación de humo muy caliente, y eso es nocivo también para los alvéolos, ¿no? Bueno, en el sentido cardiovascular es importante saber de que no tenemos un número preciso que diga, bueno, si yo fumo 4 por día no me va a pasar nada. No existe. Hasta un cigarrillo por día en gran número, siguiendo pacientes largo tiempo, hay más incidencia de infarto
que si no fumara ninguno. De manera tal de que no hay un umbral que nos permita decir, bueno, no, ¿qué enfermedades producen el corazón? Bueno, afecta a las arterias coronarias. El corazón bombea sangre, pero las paredes de ese órgano musculares están irrigadas por las arterias coronarias que le llevan el oxígeno. Esas arterias se afectan, se empiezan a obstruir por depósitos de calcio, de ateromas que llamamos en la pared de las arterias, y en algún momento eso, lo que llamamos esa placa, se rompe, se corre por la arteria, se tapa y genera un infarto. El infarto es la principal causa de muerte cardiovascular en Argentina, y el infarto y el ACV, el accidente vascular cerebral, son las dos principales causas de muerte en la Argentina, que están íntimamente ligadas con el tabaquismo. Mucha gente dice, bueno, ¿para qué voy a parar? Ya fumé 30 años, ¿no? Empecé a los 20, un paquete por día. A los 50 fumé 30 años, un paquete por día, es lo que llamábamos 30 paquetes año. Un paquete año es fumar 20 cigarrillos por día. Entonces ya ahora si dejo de fumar, no es así. Siempre es positivo dejar de fumar, siempre. Y los efectos cardiovasculares después de 2 años empiezan a disminuir los riesgos después de haber parado. O sea, parar significa, independientemente de lo que fumó y de las enfermedades que tenga o que no tenga, significa un hecho positivo en disminuir los riesgos hacia adelante. Las mujeres empezaron a fumar bastante después que los hombres en el mundo, pero actualmente no es así. Y en el mundo, digamos, en Europa, en muchos países las mujeres fuman más que los hombres. Con el tabaquismo las mujeres tienen también significativa cardiopatía isquémica, enfermedad cardíaca, déficit coronario. Y eso se agrava también en las mujeres jóvenes que usan anticonceptivos orales, de manera tal que esa es una combinación peligrosa o de mayor riesgo, para no alarmar demasiado. El segundo grupo de enfermedades son los cánceres. La sola mención ya lo dice todo. El tabaco, los cigarrillos tienen un montón de sustancias en el papel y en el tabaco y en la preparación, muchísimas, y que son carcinogénicas. Ustedes imagínense que los alvéolos, que es el sitio donde se hace el intercambio gaseoso, por lo cual oxigenamos la sangre y podemos vivir, si los estiramos estiramos el pulmón, esa membrana por donde pasa el oxígeno a la sangre es de 60 metros cuadrados, Jorge. Entonces te vas a un festival de rock, se prende fuego al techo, cae un gas venenoso y en 2 minutos se murió muchísima gente, porque es una introducción al organismo a través de una membrana de 60 metros cuadrados. Es como hacerte una inyección endovenosa. Bueno, en la Argentina hay 14.000 muertes por año en relación con el cáncer, muertes por cáncer, de las cuales, de las 14.000, 8.500 son de pulmón. El cáncer de pulmón es el cáncer que más mata, es un cáncer que cuesta su diagnóstico precoz, es un cáncer que incluso sacándote una radiografía todos los años no prevés efectivamente, y es un cáncer que en su mayoría operados, vive 5 de cada 100 a los 5 años, es decir, es una enfermedad muy seria. Muy seria. Hay ahora nuevas drogas muy caras, por supuesto, que dan una perspectiva interesante, ¿no? De pacientes que uno ve que aumentan significativamente la sobrevida.
Bueno, al dejar de fumar el riesgo entonces disminuye cada año, porque se van reemplazando las células anormales por células normales y entonces disminuye el riesgo de desarrollar cáncer. Pero el cáncer no es solo de pulmón, lamentablemente. Hay muchos, hay 14 órganos que tienen cáncer por el tabaquismo, ¿no? Desde la lengua, la faringe, la laringe, las cuerdas vocales, la tráquea, los bronquios, la vejiga, el estómago, bueno, una cantidad, el páncreas y sobre todo la vejiga, porque la vejiga elimina, por la orina se elimina unas sustancias que son tóxicas y generan, el cáncer de vejiga está generalmente relacionado con el fumar. Pero claro, Ricardo, nos das un panorama que es imprescindible, duro, y que creo que la verdad siempre te sopapea, ¿no? En todos los órdenes de la vida. Sí. Y yo creo que es tan importante que se le diga la verdad a la gente, a los adultos, que los adultos eduquen a los pibes en los riesgos y que tomemos conciencia todos, ¿no? En términos... Claro. Yo creo que ha habido alguna cosa positiva, reflexiono respecto a tus palabras. Cuando nosotros éramos pibes, la gente fumaba en el aula, fumaba en los bares. Digamos. Bueno, yo en mis principios los médicos hacían recorrida de sala en el hospital fumando. Claro. Solo. Claro. Bueno, algunas cosas han cambiado y esperemos que sigan cambiando. Se nos fue el tiempo, Ricardo. Vuelvo a repetirte. Solamente le recuerdo una enfermedad para el cáncer en los pulmones que es la EPOC. Y la EPOC es enfermedad obstructiva crónica por ruptura de alvéolos y afectación de los bronquios. Y en la Argentina tenemos un 14% de pacientes con EPOC que pueden llegar hasta que la vida les sea muy pesada llevarla adelante. Claro, 14% en personas mayores de 40 años. Claro, que respirar. Sí. Bueno, las marquillas, yo decía, las marquillas debieran tener la cara de Milei en vez de un paquete de cigarrillos, porque es muy bueno. Verdaderamente, para nombrar algo terrible y enemigo, enemigo que mata, bueno, es el paquete de cigarrillos, pero también podemos poner ahí a nuestro presidente. Que es claramente, desde mi punto de vista, asociable a la muerte. Gracias, Ricardo. Es muy importante lo que nos ayudás a tomar conciencia. Te mandamos un abrazo y hasta la próxima columna de nuestro médico de cabecera, el doctor Ricardo Gené. Gracias, Jorge. Hasta luego. Abrazo. Chao, chao. Vamos entonces, si no me equivoco, a un tema musical. ¿Es correcto? No, deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Ya llega a La Plata, la desinteligencia artificial. Última función del año en La Plata, en la casa de Oscar, el sábado 8, las entradas al 555-4366. 90 minutos para sacarte la mufa. Sábado 8, 555-4366. Desinteligencia artificial. En La Plata voy a estar, en la casa de Oscar. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Tus oídos necesitan algo más que una cajita feliz. Radio Caníbal. Un banquete musical en AM530. Radio Caníbal. Los miércoles, de 1 a 3 de la mañana, Eduardo Fabregat musicaliza la vida. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja.
Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola, soy Patricia. Los escucho desde Quequén, Necochea, provincia de Buenos Aires, la mejor playa argentina, bordando un tapiz. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. Opiniones críticas y cítricas. Sandra Russo en Somos Radio, AM 530. Bueno, ahí estamos. Algo queríamos compartir algunas reflexiones respecto a unas elecciones que hay el día de mañana en la ciudad de Nueva York. Ustedes dirán, ¿qué le importa a Elbaum, la primera ciudad más poblada de los Estados Unidos? Resulta que está pasando algo raro como reacción, probablemente como respuesta más que reacción, a el neofascista Donald Trump, que ha ganado la interna demócrata una persona nacida en Uganda, hijo de musulmanes, él también musulmán, que se llama Zohran Mamdani, de 35 años, si no me equivoco, o 33 o 35, no me acuerdo bien. Ganó las internas y mañana compite por la alcaldía, lo que sería la intendencia para nosotros, de eso que allá llaman The Big Apple, es decir, la gran manzana. Y lo interesante de Mamdani es que tiene una propuesta con la cual ha ganado la interna frente a poderosos personajes como Cuomo, del Partido Demócrata, de hacer gratis el transporte público, de garantizar viviendas para los sectores, para los trabajadores, defender a los inmigrantes, y se autodenomina como demócrata y socialista. Esto ha enardecido al patético personaje, al rubicundo personaje magnate devenido en presidente llamado Donald Trump, quien ha considerado a Mamdani como un peligro y que va a intentar detenerlo en el caso hipotético de que mañana gane las elecciones, cosa que es muy probable porque todas las encuestas confirman que le lleva como 15, 20 puntos al segundo, ¿no? Hay 3 candidatos. Mamdani además está, digamos, en la izquierda del Partido Demócrata, junto con Bernie Sanders y Casio Ortiz, una norteamericana nacida originalmente en Puerto Rico, un cuadro político progresista y que ha tenido un posicionamiento en los últimos años obviamente acorde a una tradición progresista no muy habitual en los Estados Unidos. Le voy a pedir a Vicky Nardone si podemos ver y oír al mismo tiempo un video de Zohran que habla 4 idiomas, uno de ellos el castellano. Lo escuchamos a Zohran. ¡Hola Nueva York! Ya pueden salir a votar y estoy pidiendo su apoyo. Por favor, busque su lugar de votación más cercano y voten por mí para ser su próximo alcalde. Me postulo para hacer que esta ciudad sea más asequible para todos. Voy a congelar la renta, asegurar que los autobuses sean más rápido y gratis y ofrecer cuidado de los niños menores de 5 años gratis a todas las familias. Cuando miramos una visión... No, ok, ya, córtalo. We cannot spend all day doing this again. Duramos como 3 horas la última vez. Sobre todo para los latinos.
sobre todo. Ok. Lo siento, yo no hablo español muy bueno. Él está corriendo para alcalde. It's better if you can like hit. Pero nunca dejar. Only one new word in here. The only new word is here is ponga. Every other word you've said a bunch of times. All the words are new. Every time the words are new. Por favor, cerrado. Cercano. What's cerrado? Close. Okay. So don't find your clothes voting. Abierto. ¿Want to split it up then? Sí, dale. Juntos podemos luchar por un Nueva York que proteja a todos que hacen grande esta ciudad. Una que luche contra la administración Trump y ICE. Y una que asegure que todos puedan pagar comida y techo. Para ellos y sus familias. Nueva York, ahora es nuestro momento. Encuentre a su lugar de votación y vamos a votar por Zoran. Perdón, Zoran. Porque merecemos una ciudad asequible y fuerte y debemos comenzar ahora. A la comunidad latina, gracias. Espero recibir su apoyo. That's gonna end. Bueno, ahí estamos. Le sale bastante bien para haber nacido en África, en Uganda, haberse educado en los Estados Unidos y hablar en castellano, inglés y francés, según dice su biografía, más allá de que obviamente aprenderse de memoria el speech de candidato no deja de ser difícil. ¿Por qué es importante lo de mañana? Mañana está esta elección. Ayer le hice un reportaje a Trump y referido que le preguntaban su opinión sobre Zohran y él dijo no es un socialista, es un comunista Zohran, porque obviamente en una elección un año después de haber asumido Donald Trump se visibiliza en relación a la imagen del presidente Trump, dado que Zohran es un opositor muy fuerte. Estamos viendo, también hay elecciones esta semana en dos estados, en donde también la puja es entre trumpistas y demócratas, y los números le están dando bastante mal a los seguidores de Trump, luego de una reacción sobre todo de gobernadores como el de California y el de Illinois y el alcalde que hemos comentado acá, el alcalde de Chicago, un afrodescendiente muy duro que se ha parado realmente en la segunda o tercera ciudad más importante de Estados Unidos, que es Chicago, una ciudad con una conformación afrodescendiente muy importante. Y esto también prologa lo que puede suceder el miércoles, que lo vamos a comentar, llegado el momento, de una gran manifestación que se está planificando anti-Trump en la línea de no reyes, no kings, que ya se han sucedido una en junio y otra en octubre, que juntaron de alguna manera casi 5 millones de personas en distintas ciudades de los Estados Unidos, y que muestra claramente como el proyecto neofascista de persecución a inmigrantes, de reducción de planes sociales para los más pobres, de beneficios para sus colegas magnates, de guerrerismo, de desprecio, de racismo hacia los latinos, etcétera, está generando una situación que en la medida que se vaya consolidando también va a ser bueno para la Argentina, en la medida de que Trump va a tener que dedicarse un poquito más a los asuntos internos y a la oposición interna que plantear, como plantea cotidianamente, guerras en lo que ellos llaman el hemisferio occidental, pero consideran su patio trasero, le hace Centroamérica y América Latina. Entonces lo de Zohran es muy importante, es la primera vez, digamos, que en una alcaldía tan importante, insisto, la ciudad más poblada de los Estados Unidos, la segunda es Los Ángeles, la tercera es Chicago, un candidato de estas características que se autodenomina socialista y demócrata, tiene altas probabilidades de ser electo en la ciudad, que es la ciudad de Trump también, más allá, Trump es de Nueva York originalmente, más allá de vivir ya hace unos años más en Miami que en otro lugar, en la Florida, pero sería un golpe bastante fuerte para su sensación de omnipotencia vulgar, que al igual que Milley derrama
por donde pasa. Obviamente con la diferencia de que Trump es el titiritero y el personaje patético, desquiciado que tenemos como presidente es su títere. Y con este comentario nos vamos directo, me parece, con ayuda de Vicky, a un peloteo, a un autopeloteo sería, ¿no? Vamos a escuchar a Manu Sánchez, que es un escritor, autor, comediante español, que habla del éxito de la ultraderecha a nivel global y cuáles son sus causas. Escuchamos a Manuel Sánchez. La gran grieta por la que se ha colado la ultraderecha es explicarle a los pobres que su pobreza es culpa de otros pobres. Ahí han destrozado la lucha de clase, ahí no se da cuenta de quién le explota, de quién está arriba, de quién le pisa la cabeza, sino que a usted no lo atienden en el médico porque han atendido a otro pobre antes que usted. A usted no le llega la ayuda porque hay otro pobre al que le llega la ayuda antes que a usted. Entonces, si ese pobre es de otro color, pues será por eso. Si ese pobre es de otra etnia, pues será por eso. Entonces, que nos hayan contado a los pobres que la culpa de que seamos pobres es que hay otros pobres, creo que es el gran caballo de Troya por el que se ha colado la ultraderecha. Y contra eso hay que pelear. Los pobres son pobres porque arriba hay ricos muy ricos. Porque cuando veíamos y estudiábamos la extrema derecha de épocas pasadas, pensábamos, ¿cómo pudo ocurrir eso, no? ¡Qué barbaridad! Pues creo que tenemos que tener cuidado porque estamos condenados a repetir la historia si no la conocemos y algunos parece que están encantados de repetirla aun conociéndola, que es lo que me parece especialmente peligroso. Bueno, ahí estamos volviendo con el autopeloteo. Aprovecho para pedirle a Vicky que me envíe los mensajes, si puede ser por acá, por la sala de reuniones de Jugo de Limón, para ir viéndolos de cara a contestarlos en un rato. Quiero hacer un comentario sobre lo que dice Manu Sánchez, que me parece muy relevante. Una de las estrategias históricas de la dominación consiste en dividir a las mayorías. Las mayorías tienen dos atributos, las mayorías, los trabajadores, las mayorías populares en todos los países del mundo, tienen dos grandes atributos que no siempre van de la mano. Uno, que es cuantitativo, ¿no? Efectivamente hay más trabajadores que poseedores, ¿no? Y cuando hablo de trabajadores me refiero a todos aquellos que necesitan de un salario, ¿no? O de un pago por su trabajo cuando se encuentran en un empleo informal, ¿no? Es decir, alguien que requiere de entregar las horas de su vida para obtener un dinero que le permita llegar a vivir al día de mañana para poder seguir reproduciendo su fuerza de trabajo, es decir, comiendo para poder ir a laburar mañana, ¿no? Lo cuantitativo es como un hecho demográfico objetivo. Otro atributo, pero no es objetivo porque depende de otras condiciones, es la capacidad que tengan esos cuantiosos seres humanos para sentirse parte de un mismo grupo social, ¿no? Es decir, cuando los sujetos colectivos mayoritarios, le hace trabajadores, se sienten parte de un pueblo, cuando se sienten parte de una identidad, de una nación, de una historia común, de una historia de lucha, cuando tienen conciencia de esa potencial fraternidad entre todos los trabajadores, entre todos los que de no trabajar no sobreviven, se genera solidaridad de clase, o solidaridad de pueblo, o solidaridad identitaria política, como quieran. Cuando hay estos dos atributos, mayorías y conciencia colectiva, frente a aquellos que no necesitan trabajar porque en el caso de que tuvieran hipotéticamente que dejar de trabajar, tienen suficiente capital acumulado para vivir de rentas o para vivir sin trabajar,
cuando hay conciencia de esa diferencia, y la solidaridad de los trabajadores se convierte en un poder, aparecen los Sturzenegger, lógicamente, para tratar de ver cómo hacen para dividir, para quebrar, para que todos los trabajadores no se sientan parte, por ejemplo, de una CGT unificada, de una central de trabajadores autónoma, de una central de trabajadores argentino, que no se sientan parte de algo colectivo, que se sientan fragmentos chiquitos, individuos aislados, y que pierdan la sensación de fortaleza que supone, sin duda, sentirse parte de algo mayoritario y al mismo tiempo poderoso. Entonces, Manu Sánchez dice que un gran éxito de la derecha, y en esta época tristísima en Occidente, ¿no?, de la ultraderecha, es hacerle creer a los trabajadores que la culpa de su lugar es el otro pobre, el planero, el que tiene un plan, el que trabaja en el Estado, el que trabaja en todo caso en un puesto y gana más salario. Y de esa manera se logra dividir, fragmentar, debilitar a ese colectivo que, al ser mayoritario, se le suma potencialmente esa identidad que lo hace realmente muy fuerte. Entonces, lo que hace el éxito radica en hacerle creer a los pobres que ellos son pobres porque hay otros pobres que son malos con ellos. Entonces, la doctrina mileísta de la casta es hacerle creer que un diputado que puede ganar bien, es el responsable de los trabajadores que están desempleados, ocultándole que la causa del desempleo real, y esto es clave entenderlo, es el mecanismo por el cual los empresarios están autorizados a sacar plata del sistema productivo para ponerlo en guaridas fiscales, para pagar menos impuestos, para, al mismo tiempo, funcionar y pagarle a pseudoperiodistas que contribuyen a la lucha de todos contra todos del pueblo. Entonces, uno de los elementos claves es tratar de evitar por supuesto que hay diferencias al interior del pueblo, y hay tipos que ganan más y tipos que ganan menos. Ahora, cuando el poder que realmente gana, no es que gana más, gana menos, levantan de a millones de dólares. Cuando esos culpan a los que ganan 5 millones, 8 millones, y que son asalariados, y de ser los responsables de las crisis y de la pobreza, atenti, porque lo que están haciendo claramente es lograr el famoso principio de divide y triunfarás, utilizado ya en Roma para fragmentar y comprar voluntades a costa de generar disputas fratricidas al interior de las grandes mayorías populares. Entonces, termino con esto antes de ir a una tanda y volver con los mensajes. Es clave que podamos abstraernos de ciertas peleas que pueden tener sentido, que pueden de alguna manera ser válidas, o discusiones. Yo me peleo con mis hermanos, me peleo con mis amigos, me peleo a veces con mis hijos, todos podemos discutir, etc. Pero cuando esas discusiones y esas peleitas son el centro de nuestra vida y terminamos dejando de largo la pelea central, que es por la distribución de la riqueza, por la construcción de un país soberano, por la verdadera libertad, y nos entretienen en el jueguito pedorro de hacernos pelear entre nosotros, al interior de los trabajadores, al interior del movimiento nacional y popular, no solo somos unos pelotudos, lo voy a decir académicamente, sino que le hacemos el juego a la dominación.
toda emancipación construye costuras sobre la base de la mayoría y de la solidaridad y fraternidad del pueblo. Cuando no se construye sobre eso, estamos divididos y claramente vencidos incluso antes de luchar. Nos vamos a una tandita y ya volvemos con los mensajes. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Bueno, ahí estamos. Me voy a enganchar con los mensajes, que tengo unos cuantos, gracias al envío preciso de Vicky. El primero es de Graciela de Villa Urquiza. Jorge, cuando se habla de reforma laboral hay que aclarar que no es para todos los gremios y habría que mencionar a los que no comprende, para ayudar a la sociedad a comprenda para quién gobierna Milei. Gracias, saludos, Graciela de Villa Urquiza. A ver, dos temas que se me ocurren respecto a esto. Primero, el proyecto de ley, genéricamente hablando, es el mismo que ha intentado Menem, Macri y ahora Milei, y que redunda a grandes rasgos en, efectivamente, como dice Sturzenegger, en quebrar la capacidad de negociación que tienen los sindicatos. Yo dije algún otro elemento más que hipotetizo que está presente por los comentarios, porque no vi el proyecto, porque el proyecto tampoco está presentado. De hecho, el otro día decía en el diario que estaba siendo discutido por digamos, los acólitos del Papanata, Milei y los gobernadores en la reunión que se hizo en la Casa Rosada. Todavía no está presentado el proyecto. Uno hipotetiza que es lo que pide el Fondo Monetario desde hace 30 años. Sí he leído las propuestas anteriores, y el Fondo Monetario pide siempre lo mismo. Lo que pide en última instancia es bajar los salarios para que los empresarios ganen más y para que en todo caso vengan inversiones disponibles para que quienes traigan la plata a este país para hacer empresas o poner empresas tengan garantizado que pueden echar cuando quieran a los laburantes, que pueden no darle vacaciones cuando se corresponde, que pueden no darle vacaciones, que pueden echarlos cuando se enferman, que pueden echarlos cuando las mujeres están embarazadas, que no tengan días correspondientes. Es decir, reducir los derechos conquistados durante décadas de lucha popular, ¿no? Ese es el objetivo de fondo, que tiene dos facetas, lo decía antes. Por un lado, debilitar el entramado gremial solidario de los trabajadores, que es su única defensa, y por el otro lado, disciplinarlos, es decir, lograr que la gente se sienta sola en sus negociaciones con las patronales, ¿no? Que no tenga con quién contar, que esté abrumado y que tenga que negociar cualquier cosa so pena de, si no, cagarse de hambre, ¿no? Ahora bien, creo que vamos a tener varias entrevistas de acá en más con respecto a las propuestas que va a hacer gobierno antipopular en respecto al trabajo, que son todas medidas que van a ser antipopulares en el trabajo, en la reforma tributaria, en la pretendida reforma jubilatoria, ¿qué es? Básicamente, hace que la gente labure más, o que los empresarios paguen menos de aporte jubilatorio, que los laburantes paguen más de aporte jubilatorio, que se privatice y que se convierta en una ruleta financiera los aportes jubilatorios para que algunos sigan haciendo guita, como hicieron ya en los 90. Digamos, no hay mucho nuevo. De todas formas, por supuesto, nos vamos a tomar el trabajo con Sandra de chusmear y de consultarle a los abogados laboralistas y a la gente que está metida en el tema y a los sindicalistas que vienen laburando eso con centros de estudio importantes, que nos tienen la posta de qué es lo que están pretendiendo en esta ocasión, que sea diferente a todo lo que sabemos. Hola Sandra, en este caso Jorge, yo creo que no vamos a llegar a ningún lado si la gente que armó las listas
que fracasaron y la campaña que fracasó, en vez de hacer alguna autocrítica, se dedican a limar al gobernador públicamente, Axel, que tiene que gobernar en medio del desquicio del gobierno de Milei, es el único que ganó una elección y no paran de pegarle a cualquier oportunidad, insólito, Andrea del Magro. Hoy hice un posteo citando a un filósofo, referido a esto, ¿no? A un filósofo que siempre cito, la verdad, ¿no? Que es un filósofo que en realidad se dedicó a la actuación y se llamaba Carlos Carela, filósofo político, diría yo, ¿no? Y la frase de Carlos Carela, que la tengo acá pegada, realmente la tengo pegada al lado de la computadora, dice lo siguiente: cuando uno pierde de vista al enemigo, empieza a pelearse con el compañero. Repito, cuando uno pierde de vista al enemigo, empieza a pelearse con el compañero. Mucha gente contestó, alguna enojada, otros suscribiendo esta frase, etcétera, etcétera. En lo que a mí respecta, voy a ser un poco brutal, no voy a perder un minuto de mi vida en pelearme con mis compañeros y mis compañeras. Toda la energía, creo yo, es mi opinión, he dicho esto desde pibe, toda mi energía estuvo, está y estará orientado a los enemigos de la humanidad que tienen sede en la Argentina, en una oligarquía brutal que ha sido responsable del genocidio, en unos títeres del imperio de Estados Unidos y que tienen nombre y apellido desde siempre. Son, por supuesto, los Ramones Falcón de la vida, los Martínez de Oz, los Rivadavia, los traidores como Urquiza o traidores como Patricia Bullrich. Esos son mis enemigos y mi energía, y creo que sugiero que la energía de todos esté orientada a mirar a la cara de frente a esa gente que es la que produce cotidianamente daño en cada lugar que pisa la tierra. Y que lamento y me duele profundamente que los debates, que son absolutamente válidos, yo insisto, decía antes, yo debato con la gente que más quiero en mi vida, con mi familia, con mis hijos, con mis hermanos, con mis amigos, etcétera, etcétera, pero esos debates que tengo no superan el 2% de mi energía vital orientada a pelearme con quien me tengo que pelear y a oponerme a quien me tengo que poner y a enfrentar, creo, incluso en la comunicación popular, a quien tenemos la obligación de enfrentarnos. Esto es un micrófono que tiene que servir para, me parece a mí, para construir identidad colectiva, para dotarnos del coraje y de la fuerza necesaria para enfrentar a estos personajes que se llevan muy bien con la muerte, muy bien, con el daño, con la muerte, con la humillación, con el racismo, con el fascismo, ¿no? Así que respondo a esto, Andrea, yo no creo, a mí no me sirve, me parece que no es válido meter la cuchara en este tipo de enfrentamientos fratricidas, y no voy a ser parte de eso y me voy a dedicar básicamente, insisto, a desenmascarar a la basura de la vida que hoy tiene sede en la Casa Rosada y sus acólitos de la Embajada de Estados Unidos. Hola Jorge, los millones estemos o no, estamos atrapados por las redes, podemos pegar en paredes y medio de transporte de ya, y todos los días millones de cartelitos, me pongo la reforma laboral, explotación, los viejos, las paredes, función, abrazo. Sí, Héctor, firma, sí, Héctor, yo creo, siempre lo charlamos con Sandra, ¿no? Nosotros no somos un cuerpo y por separado una palabra. Siempre fuimos una única cosa. El cuerpo es el que se pone en las manifestaciones, en los barrios, en el territorio, y la palabra es la que se pone acá, se pone en la calle, se pone en el mercado, se pone en la universidad, se pone en el laburo y se pone en las redes sociales también. Y no creo que todos tenemos que ser militantes duales. Lo fuimos siempre. Mientras ocupábamos y tomábamos mate convenciendo a compañeros acerca de ser parte de un proyecto nacional y popular, al mismo tiempo
tratábamos de charlar con otros. Así que palabra y cuerpo, y no son dos cosas distintas. Esto que digo es Spinoza, ¿no? No hay dos mundos. El mundo de las redes sociales, aunque corremos de atrás por los algoritmos que manejan ellos, hay que darles pelea, hay que buscar mecanismos. Tenemos incluso gente capacitada como para construir plataformas interesantes que permitan vencer a estos brutos odiadores. Así que creo que son dos mundos y hay que pelearlos en los dos al mismo tiempo. Arresto de Matanza dice: Jorge, pensaba en forma simplona, deportistas soviéticos desertando, pueblos beneficiados en su vida, ejemplo Bolivia, argentinos que mejoraron sustancialmente sus condiciones, virando su alma al consumismo, la riqueza. ¿Cómo exorcizar esa tendencia? Según tu óptica, dice Ernesto. Bueno, qué sé yo para ser simplón me sumo, Ernesto, a que hay un enfrentamiento permanente dentro de nosotros y en todas las sociedades entre quien apuesta a la vida y quien se caga en la vida, y eso no va a desaparecer. En algunos momentos, aquellos que bancan la solidaridad, el amor, hemos tenido y tendremos más aceptación y más fuerza, y cuando no lo tenemos, como en este momento, que corremos de atrás, bien vale, creo yo, plantar bandera y seguir construyendo para la próxima oportunidad que seguramente tendremos, y va a ser más temprano de lo que creemos, ¿no? No hay panacea, siempre va a haber traidores y siempre va a haber gente maravillosa. El tema es cuánto logramos en esa pelea simplona que estoy planteando para seguir tu razonamiento, Ernesto, es cuánto logramos construir voluntades colectivas, ¿no? Si ellos construyen voluntades como lo han construido, asumámoslo, no sé si por virtudes, por cosas epocales de reacción de época, por errores nuestros, y bueno, en esa confrontación hay aprendizaje de todos aquellos que apostamos por algo más humilde, más compañero, y que tenemos que seguir la pelea. Y correr de atrás también tiene su... El otro día leía algo, creo que estoy bien con el tiempo, ¿no? Pero el otro día leía a Pasolini, que se cumplió un aniversario de su muerte, decir: hay que reivindicar a los derrotados, ¿no? Porque ahí también hay un ejercicio de visibilidad hacia adentro, de pensarnos y de tratar de encontrar la fuerza para salir de la derrota, ¿no? No hay que despreciar a los derrotados. Jorge, necesitamos que dejen las diferencias narcisistas. Si hay internas en la oposición, no son una opción, están mirándose el ombligo. Superar las internas para ganar el gobierno, y principalmente con Cristina libre. Abrazos, compañeros. Cecilia de Castelar. Bueno, un poco suscribo, Cecilia, lo que intenté transmitir, y a lo mejor vos lo dijiste mejor. Los delincuentes, ya me quedan 2 minutos, los delincuentes que nos gobiernan son héroes para el presidente que forma parte del club Elena de Montserrat. No sé qué es esto, che. Los argentinos de Perón, los únicos privilegiados son los niños. Qué lejos estamos de ese tiempo, Elena de Montserrat. Ahí sí. Sí, pero no... a nosotros, aunque estos tipos tengan por ahora el DERPO, no nos van a convertir en tipos insensibles respecto a las personas que sufren. Están en pedo. Están en pedo totalmente. Nosotros no vamos a dejar de ser quien somos porque estos miserables, patéticos personajes hacen del odio su bandera. Y lo digo así brutalmente, y si incluso estuviésemos destinados a perder con estas banderas eternamente, bueno, no creo que va a ser así, pero no pasa nada. Nos identificamos con cosas hermosas que no vamos a tirar obviamente a la basura. Buenas noches, Jorge. Gracias por este recuerdo reivindicatorio del Simón Radovítsky, que quiero que sepan ustedes, todos los que están acá, que es mi ídolo. Conocí la historia, pero no recordaba o no sabía que su acto de justicia había sido en respuesta a ver un primo asesinado. Esto, Betty de Quilmes, ahora en Piriápolis. Un fuerte abrazo, Betty. Doy fe, a fines de 70 me fumaba 2 atados en negro por día, porque el médico me dijo: o lo dejas a él o te deja a vos,
y el miedo no es sonso. Hoy a los 80 me están rondando la esquina. Bueno, grande nuestro médico de cabecera para hacernos tomar conciencia. El último. Hola Jorge, soy Ani del Paisito. Un gran abrazo Sandra, Jorge, muy buen programa. Falta la diosa y la dupla de ambos es genial. Cuando cierres, vamos a los separadores y los mensajes, me dice Vicky, y entonces tengo que agradecer como corresponde a la propia Vicky Nardone, nuestra productora, la operación técnica Carlos Di Mario, operación de streaming Ailén Pavón, a redes a Alan Martínez. Un fuerte abrazo para todos. Próximo programa, Amartya con Julián Saúd. Un fuerte abrazo para todos. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. En Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA.